Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio al taller de iniciación a la escritura científica. Tenemos el lujo de contar con nosotros al docente dictante, doctor Julio César Salpaz, además de un excelente profesional, docente, académico, excelente persona de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, que también eh, para nosotros es muy cara, es muy querida, porque ha sido el continente de la psicología inicialmente. Él es doctor en letras de la Universidad Nacional de Tucumán, es especialista y máster en filología hispánica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid. Es profesor asociado de las cátedras de Metodología de la Investigación Lingüística y de Análisis del Discurso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, miembro del cuerpo académico de diferentes carreras de posgrado de la UNT e investigador adjunto de la carrera de investigador científico del CONICET, investigador categoría 2 del programa de incentivo. Sus líneas de investigación son la lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua materna y extranjera, la alfabetización académica con énfasis en la escritura científica en los niveles de grado y posgrado, y el análisis del discurso orientado al estudio de las TICs y de los medios digitales de comunicación. Esto es es un resumen de su currículum, ¿sí? Así que estamos con un gran docente que nos va a dictar este curso que es de muchísima utilidad en la producción científica, que es una de las etapas de la escritura, cuando uno tiene que escribir y dar cuenta y socializar su producción. Entonces los dejo en excelentes manos, ¿sí? Y espero que lo disfruten. El Departamento de Investigación perteneciente a la Secretaría de Posgrado de Investigación de la Facultad de Psicología lo ha pensado exclusivamente para ustedes, a este tipo de formaciones en donde vayan ya instruyéndose, formándose y desarrollándose en la tarea de la investigación científica. Bueno, Julio, te cedo la palabra y bueno, espero que tengan una excelente tarde de aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, en primer término, agradecer a la Facultad de Psicología, por supuesto a la directora a la secretaria de posgrado, doctora Paula Coronel, y a la directora del Departamento de Investigación, Mariela Ventura, por esta invitación, que para mí es un placer. La verdad que estos espacios constituyen instancias de aprendizaje mutuo, porque realmente ustedes se van a dar cuenta que es así, o sea, no solamente aprenden ustedes, sino que el docente también sale muy enriquecido de su experiencia, porque es un trabajo de alguna manera interdisciplinario. Lo único que decir del currículum, nada importa, salvo la experiencia, sobre todo para este tipo de cosas, la experiencia que uno va gestando a lo largo del tiempo, sufriendo la presentación de escritos, porque tiene que ver con eso, o sea, el hecho de haber pasado por la instancia de escribir tesis, de presentar artículos al estar en CONICET, de dirigir trabajo de investigación, de acompañar trabajos de grado, de posgrado, es lo que a uno le va dando esa experiencia para saber qué es lo que el otro necesita y cuáles son algunas de la falencia o de los puntos más flacos a la hora de producir. Y antes se creía que esto tenía que ver con lo metodológico, y realmente lo metodológico no es que sea lo menos importante porque es el pilar y el fundamento de una investigación, pero en línea general el director de los trabajos, el director de un proyecto de investigación, el director de un trabajo de posgrado, ya sea de especialización, maestría, doctorado, nos da siempre lineamientos de cómo abordar metodológico, cómo encarar metodológicamente una investigación, pero poco nos dicen de cómo escribir los trabajos. Y ahí viene el problema. Hay muchos estudios hechos que demuestran que en el nivel de posgrado, pasa en el nivel de grado con los estudiantes que tienen que presentar tesis en licenciatura, pero muchísimo más en el nivel de posgrado cuando hay gente que ha terminado el trayecto completo, ha terminado la carga horaria de maestrías, de doctorado, y demora mucho tiempo en presentar sus tesis por ese miedo que impone la escritura. Y es un miedo que lo tienen todas las áreas,
todas las áreas, no hay área hay estudios que demuestran, repito, esto no es conocimiento científico porque hay muchos trabajos que se han encargado de demostrar esto. El problema que trae la graduación en los programas de posgrado y a veces por falta de acompañamiento en este proceso de escritura, que ha ido modificándose a lo largo del tiempo y por eso surgen iniciativas como la que encara en este momento el Departamento de Investigación, es decir, darle a los estudiantes de grado y de posgrado instancias de socialización que puedan de alguna manera discutir aspectos relacionados con la escritura científica. Bueno, en primer término, antes de cualquier cosa, a mí me gusta siempre ser objetivo con lo que uno va a plantear. Yo lo he planteado a esto como taller de iniciación a la escritura científica en el nivel de posgrado. Lo primero que tendríamos que hacer, y eso les digo, siempre ocurre cuando uno va a hacer un taller, un curso, lo que sea, lo primero que hace es leer el programa para ver si me interesa. Y la lectura de un programa comienza con la lectura del título. Entonces leo el título y digo, bueno, ¿de qué va esto? O sea, la historia es ver realmente si después uno cumple con las expectativas que se han generado con los títulos que pone. A veces el docente no da lo que ha puesto en ese título que es marketinero y a veces al revés. A veces yo no he sabido leer como el lector eso que estaba ahí. Yo hablo de iniciación porque de entrada la doctora Ventura me planteó que buscaba algo que sea para iniciados. Entonces, no quiere decir que aquel que ya tiene mayor experiencia y quiere hacerme consulta pueda hacerla sin ningún tipo de problema. Pero está destinado justamente, si hablamos de iniciación, vamos a tocar temas iniciales que tienen que ver con la escritura de investigación. Primera cuestión. Segunda cuestión que yo le he titulado taller. Y para que sea taller en realidad tiene que haber trabajo. Y ese trabajo tiene que ser un trabajo conjunto. Es decir, la idea es que ustedes puedan, de alguna manera, participar activamente de esta instancia para que realmente puedan sacar beneficio de esta cuestión. El segundo punto habla respecto al tema, hemos hablado de por qué taller y por qué iniciación. O sea, no es un curso, sino es un taller. Un taller que yo le debería haber puesto de reflexión, porque lo que vamos a hacer es reflexionar sobre la escritura científica. Por otro lado, he hablado de escritura científica y después de nivel de posgrado. Cuando uno habla de escritura científica, está posicionado en un lugar especial, es decir, ustedes van a ver y yo después les voy a compartir a mí el tema de las presentaciones, de PowerPoint, etcétera. Yo después les doy material, eso no se preocupen, pero me interesa que sea una charla y ustedes me puedan interrumpir, preguntar, consultar y que quede claro, porque si no va a ser teoría sin ninguna bajada práctica y no tiene mucho sentido. Pero cuando uno habla fíjate que yo hablo acá de escritura científica y generalmente hablamos también de escritura académica. Por eso en el currículum que leyó la doctora Ventura decía especialista en alfabetizaciones académicas. O sea, uno de mis focos de investigación tiene que ver cómo se alfabetiza académicamente en el nivel superior de grado y de posgrado. Y el término alfabetización, ¿con qué lo ligan ustedes? ¿Con qué se vincula el término alfabetización? Con la lectoescritura, Perfecto. la Alfabetizar tenía adquisición de que la ver. lectura. Exacto, la palabra alfabetización tiene que ver con la lectura y la escritura. Y en realidad ustedes piensen que antes se hablaba de alfabetización inicial solamente, o sea, ¿a quién se alfabetizaba? Al niño que no sabía leer y escribir. Entonces hablábamos, y además usábamos este término que usaba Antonella, hablábamos de lectoescritura como un solo proceso. Luego vamos viendo que en realidad son dos procesos y dos procesos súper complejos. La lectura por un lado, la escritura por el otro, que por supuesto están interrelacionados, pero que cada uno tiene su complejidad. Entonces hablamos de una alfabetización inicial, pero terminamos hablando de una alfabetización académica, es decir, también hay que alfabetizar en la universidad. Cuando uno piensa en academia, ¿qué es la palabra? ¿A dónde nos lleva la palabra académica? Lo académico, ¿con qué lo vinculamos? ¿Con qué círculo? ¿Quiénes son los académicos? Los que trabajan dónde, en qué La contexto. universidad, lo que acabamos de decir. Exactamente, exactamente. O sea, la academia
trabaja en la universidad. Y ahí yo voy a hacer una salvedad, porque cuando uno hable de alfabetización académica va a hablar de una enormidad de géneros que hay en el interior, que tienen distintos fines. Pero nosotros en este taller nos vamos a enfocar, fíjate que para no darles y no confundir, no he hablado de escritura académica, he hablado de escritura de investigación. En realidad, los géneros que vamos a trabajar acá, tienen que ver con escritura académica, científica de investigación. Ese es el nombre real. ¿Es una escritura académica? Sí, porque se da en el círculo de la academia. Pero dentro de la escritura académica es la que mayor dificultad trae. ¿Por qué? Porque en el ámbito académico un parcial es un género académico. Una clase es un género académico. El manual de clase es un género académico, pero estos géneros que trabajamos acá tienen sus diferencias. Son géneros académicos, pero van a tener una diferenciación. Fundamentalmente nos vamos a detener a hablar del resumen, de la ponencia y del artículo de investigación. Tres géneros que se vinculan con el ámbito científico. Cuando yo hablo de investigación, estoy hablando acá de investigación científica, no de investigación tecnológica. Va a tener un fin determinado, pero ¿cuál sería el fin de la investigación? ¿Para qué se investiga? Para producir Para conocimiento. producir conocimiento. Perfecto. Uno investiga para producir conocimiento, efectivamente. Y compartirlo, ¿o no? Bien, el tema Eh, de compartir es fundamental y ahí la escritura va a ser central. O sea, producir y compartir conocimiento, socializar el conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento? No cualquiera, el conocimiento científico. Y ahí estamos, ahí la dificultad. O sea, investigamos para producir conocimiento científico. Por eso es investigación científica. Ahora, estos géneros tienen una gran dificultad porque son géneros evaluados. El resumen, la ponencia, el artículo, son géneros que tienen evaluación de pares. Y ahí viene la dificultad que tienen. Es decir, tienen la mirada de un otro, de una comunidad. Acá Mariana decía para compartirlos, para socializarlo. Efectivamente, los socializo y depende del ámbito, y ahí sí es fundamental la palabra acá, esa palabra socializar, uno socializa en comunidades que son comunidades disciplinares, pero que son comunidades a su vez discursivas. Es decir, cada disciplina tiene sus modos particulares de decir. Entonces, la primera cuestión es cambiar, voy a usar un término muy coloquial, cambiarle el chip, siempre digo lo mismo, cambiar el chip a cada uno de los asistentes y ver que si yo quiero formar parte de esta comunidad, ya dejo de ser, para aquellos que son estudiantes de grado todavía, un estudiante reproductor de conocimientos para pasar a ser un estudiante investigador Nobel que empieza a producir conocimiento científico. Ese cambio es fundamental. El sistema nos prepara en todas las carreras universitarias de la Argentina, somos muy enciclopedistas. Nuestra educación es una educación eminentemente enciclopedista desde el nivel medio e incluso universitario. Vemos muchos contenidos, mucha teoría, y después cuando salimos a la práctica a veces tenemos problemas. Yo no estoy hablando mal de nuestro sistema porque al contrario, me fue excelentemente bien y uno se da cuenta y valora lo que tiene cuando tiene la oportunidad de estar en otros contextos, en otras comunidades. Y la verdad que la formación que da la Universidad Argentina, la Universidad Pública Argentina y la Universidad de Tucumán es de altísimo nivel. Se los digo, o sea, yo he compartido, he tenido experiencias de beca en Brasil, experiencia de beca en Alemania, en España, y siempre, nunca he tenido ese prejuicio de decir, uy, che, ¿cómo saben esto? Qué mal parado que estoy yo. Y eso se lo debo a la formación que he recibido en la universidad. Entonces, tampoco es que esté tan malo lo de lo enciclopedista, pero sí tiene una contra, a diferencia de otros sistemas científicos. Yo les cuento, en Estados, por ejemplo, en Alemania, en el grado alemán, la gente acredita los espacios curriculares haciendo trabajos permanentemente. Claro que está la clase magistral del docente, pero todo se aprueba, no es una materia que es pionera en un plan de estudio, todo se aprueba
no a través de un parcial en que me toman una unidad, una bolilla y yo reproduzco el conocimiento de otro. Todo se aprueba mediante trabajos de investigación. Yo y la biblioteca, yo y armar una monografía o lo que sea. Hay experiencias en cátedra, pero no es el común de nuestra formación. Entonces eso hace que no estemos acostumbrados a, repito, a crear conocimiento científico. Nosotros estamos muy acostumbrados a reproducir el conocimiento científico y no a producirlo. Entonces, esa es la primera base. Tengo que cambiar esa mirada y empezar a concebirme a mí mismo, a representarme a mí mismo como un investigador. Si no, esto no tiene sentido. Claro que el investigador acá también va a reproducir contenido y ya vamos a ver en qué parte. Yo me voy a afiliar a un marco teórico, un marco metodológico, voy a formar parte de una comunidad discursiva particular, es lo que he dicho, tengo que aprender los modos de decir de esa comunidad, pero sí soy productor de conocimiento. Y ahí vuelvo a lo mismo, o sea, todo este proceso comienza interrelacionando que esta escritura tiene como objetivo producir conocimiento, y eso es lo central. Va a ser una escritura que busca producir conocimiento y socializarlo, a hacerlo llegar a determinados ámbitos. En este caso vamos a trabajar con géneros que tienen como interés llegar al ámbito científico académico solamente. Por eso hablamos del resumen, de la ponencia, del artículo, que son, perdón, géneros de investigación que buscan, como digo, exponer, acercar a la comunidad científica resultados de investigación. Mientras que hay otros géneros que van a tener otros destinatarios que van a vincularse con la divulgación científica. Otro gran problema que tenemos los investigadores. Nos acostumbran, después, una vez que nos volvemos parte de las comunidades estas, siempre le hablamos al colega, al par, pero no le hablamos a la sociedad. No sabemos divulgar nuestros conocimientos, bajar nuestras investigaciones al contexto social. Otro gran problema que hay, y sobre todo en nuestras áreas, en las humanidades y ciencias sociales. Por eso también hay que hacerse cargo, independientemente de la mirada política que cada uno tenga, y no es una clase que va por ese lugar, pero este desprestigio del que gozan las humanidades y las ciencias sociales también es responsabilidad nuestra. ¿En qué sentido? En que no nos encargamos de mostrar qué utilidad tiene, de hacerle conocer a la sociedad qué valor tiene cada una de las investigaciones que hacemos. Escribimos para expertos solamente, para pares, y no nos encargamos de divulgar después. Esa es otra instancia. Pero en este caso estamos hablando de la instancia de investigación científica. Queda claro entonces, por un lado estamos hablando de investigación, digamos, de escritura académica, porque se produce en contexto en instituciones como la universidad o los organismos de ciencia, pero que tiene el objetivo de producir conocimiento y luego de comunicarlo. Y ahí viene la dificultad y por eso cursos de este tipo. A veces la producción de conocimiento se da. Yo hice una investigación. El problema es que no puedo armar el paper para comunicar ese resultado. Yo he hecho mi trabajo de campo y tengo avances increíbles en la investigación, pero demoro en poder escribir esa ponencia para presentar a congreso, etcétera. Y una de las primeras cosas que tengo que decirle, y eso lo digo siempre al comienzo de clases de posgrado, talleres, etcétera, es que tenemos que pensar en 4 procesos que van de la mano. Acá está Inés, la veo Inés Ledesma, que ha tomado otro curso que hemos dado, y ella se va a acordar de esta historia. Yo siempre digo que cuando uno forma parte de comunidades, estamos hablando de comunidades disciplinares, en estas comunidades disciplinares de investigación, desarrollamos 4 procesos que van de la mano y que muchas veces no somos conscientes. Y hablo de procesos porque su interior tienen etapas. Uno es el proceso de lectura, otro el proceso de escritura, otro es el proceso de investigación, y el cuarto proceso de este cuadrado, por decirlo de alguna manera, es la oralidad. Todo, todo comienza oralizando. El poder de la oralidad académica es fundamental. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no socializamos y no conversamos de nuestras investigaciones con los pares.
Y acá el valor del par es central. Yo cuento de qué estoy investigando y cuando le cuento al otro, termino sabiendo más de lo que quiero decir, porque cuando lo llevo a palabra, oral o escrita, ese pensamiento cobra otra dimensión. Se organiza. ¿Qué les voy a enseñar a ustedes, que son psicólogos o en vías de serlo? La relación entre el pensamiento y el lenguaje. Entonces, esta relación que el poder epistémico que tiene llevar a palabra aquel pensamiento me permite realmente conocer. Yo verdaderamente conozco cuando lo he oralizado, cuando lo he escrito. Si no es una masa de pensamiento que no ha cobrado del todo dimensión y forma y que cuesta comunicarlo. Entonces, todo comienza con esto. A ver, ¿sobre qué estás investigando vos? Entonces yo lo explico y a veces no tengo claridad porque, de hecho, sé del tema, pero nunca he tenido la experiencia de poder comunicarlo. Entonces, cada vez, cuanto más lo comunique, más cuente lo que haga, más lo socialice en grupo, en proyectos de investigación de los que formo parte, o con colegas amigos, o con pares que están desarrollando el mismo proceso, somos parte de una maestría o de un doctorado, intercambiamos, le cuento qué hago, él me cuenta a mí, va tomando claridad y va tomando otra forma esa cuestión. Yo decía que son procesos que van de la mano. La oralidad es lo primero, bueno, ¿qué estudiás? ¿Qué quiero estudiar? Y ya vamos a ver. Pero después está la lectura. Y cuando yo hablo de lectura, empecé diciéndoles que íbamos a hacer una lectura del programa y lo primero que me detuve fue en un paratexto, que era el título, y no he hablado de los contenidos. La lectura también es un proceso, y es un proceso que tiene etapas. Por supuesto que acá quienes hacen investigación en lectura me van a decir por qué hace, pero el objetivo es didáctico y simplemente hacer una bajada y no dar una clase de lectura. A grandes rasgos uno dice que el proceso de lectura tiene etapas, instancias que son recursivas, pero que son fácilmente reconocibles. Una instancia que se va a vincular con la lectura de paratextos. Es decir, todas esas, voy a hacer anticipaciones, inferencias a partir de lo que estoy leyendo. Instancia central en el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes busquen antecedentes, si no leen los paratextos de ese texto, van a perder un montón de tiempo. Una de las cosas que yo descubro con mis estudiantes de grado, no de posgrado, por supuesto, pero sí en el grado, es que me dicen, les digo, bueno, busquen información para ver, para armar tu proyecto. Y siempre están en la lectura de antecedentes. Nunca en el momento de escribir, siempre estamos leyendo cosas. Entonces yo le digo, pero en algún momento hay que escribir, primero porque estos procesos son recursivos entre sí, ya vamos a ver por qué. Pero uno de los motivos es que no sé leer con propósitos específicos. Es decir, yo tengo que leer con propósitos específicos, escribir con propósitos específicos e investigar con propósitos específicos. Si yo no entiendo cuál es mi propósito, difícilmente pueda leer, escribir e investigar. Lo primero es ser, y eso tiene que ver con la retórica. Yo tengo que captar cuál es el propósito y ayudar a que ese propósito se cumpla de manera lingüística, a través de determinadas estrategias. Cuando yo les decía que hay un problema con la lectura, claro, es que mis estudiantes leían todo el artículo. Yo les decía, pero así no vas a terminar nunca. Si en esta instancia lo que necesito es que haga una lectura de barrido, título, el resumen, las palabras clave, dar un paneo general a la estructuración del artículo, ver un poco las conclusiones, la bibliografía, por dónde va. Si eso es suficiente para saber si el artículo me sirve o no. No lo tengo que leer en profundidad. Ese va a ser otro momento. Entonces, para cada momento, el proceso de lectura da su fruto. Entonces, yo voy a tener que la lectura tiene un momento de prelectura, que es esta lectura de anticipación. Antes de empezar a leer propiamente dicho, yo voy generando hipótesis. Piensen cuando ven, hablamos de lectura desde el punto de vista semiótico. No es solamente lectura de lo verbal, lectura de la lengua verbal, sino que yo leo las caras, veo que alguien se está durmiendo o que me ha bostezado y digo, el profesor está siendo aburrido, paso a otro tema o trato de acelerar o cambio la dinámica. Uno lee la cara, lee la postura corporal, lee cuando voy a ver una película, esas inferencias que empiezo a hacer en el proceso de prelectura se van a vincular a si conozco al director de la película, la lectura de la carátula, bueno, estoy buscando una película de acción, bueno, esto me llama la atención, o sea,
todo aquello que me va anticipando de qué se trata. Lo mismo pasa en el contexto académico. Si yo quiero hacer buenas búsquedas, no voy a leer cualquier cosa, voy a leer cosas que están legitimadas institucionalmente, es decir, revistas que estén indexadas, voy a leer, no voy a poner la búsqueda en el buscador de Google general, sino en Google académico, donde voy restringiendo búsqueda y dentro de esa selección voy a tomar criterios para ver, por ejemplo, los que sean revistas, los que sean actas de congreso, los que sean tesis de licenciatura, de doctorado, maestría, o sea, que hayan producido conocimiento legitimado y evaluado. Esa va a ser la selección de bibliografía que voy a ir viendo. No, profesor, pues sobre mi tema hay un montón de cosas, pero bueno, tenés que ir tratando de dar cuenta de esa cuestión. Momento de prelectura, entonces la lectura como prelectura cuando empiezo a prestar atención a todos los paratextos. Después viene la lectura propiamente dicha, cuando lo leo en detalle el artículo y voy viendo verdaderamente si eso que había anticipado se cumple o no. Pero a medida que voy leyendo, voy generando nuevas hipótesis. ¿Por qué? Porque he descartado lo que creía que no era y generando una nueva hipótesis. Es decir, el momento de prelectura también se da en el momento de lectura. ¿Cuántas veces vemos una película y decimos, si es de acción, repito, o de misterio, ah, bueno, el asesino es tal, y de pronto nos damos cuenta, no, no es, y eso que hemos hipotetizado deja de serlo y ya pasamos a pensar en que es otro, porque vamos leyendo esos indicios que el texto nos va dando. Y repito, es una mirada semiótica, es decir, no hablo solamente lenguaje verbal, sino lenguaje audiovisual, multimodal, porque todo se lee, ¿sí? Es la lectura de signos, no solamente lingüísticos. Bien, entonces, momento de lectura propiamente dicho. Después un momento de postlectura, donde evalúo para qué me sirvió eso que he leído. Bueno, se han modificado mis esquemas cognitivos, qué de nuevo me ha dicho este artículo, o va en la misma línea de todo lo que venía leyendo, y esto es una repetición. Entonces, ese tipo de cosas van a ser centrales. Proceso de lectura. Y lectura desde una perspectiva. Estamos leyendo, repito, con un propósito específico que yo tengo que tener claramente, tengo que tener claridad de saber cuál es mi propósito. Estoy leyendo para encontrar antecedentes, estoy leyendo para ver mi marco teórico, estoy leyendo para ver qué metodología voy a aplicar. O sea, cada vez que voy a leer con propósito específico, eso que tengo ahí, voy a hacer finalmente en ese momento de postlectura un reacomodamiento en mis esquemas cognitivos y decir, bueno, esto me ha aportado una información significativa o no modificó para nada mis esquemas cognitivos, todo lo que yo sabía ya no se ha modificado, no hay aportes nuevos, no hay una reestructuración de información. Bueno, entonces lo descartaré. Vamos con el proceso de escritura, que ahí viene la complejidad. Hablamos de escritura, pero repito, la lectura va a ser central, la oralidad va a ser central y después vamos a ver la investigación. Cuando uno habla de escritura, también hablamos de un proceso que surge con la planificación. Yo primero planifico. Lo que pasa es que por eso también hay dificultad, porque muchas veces la gente escribe sin planificar. Yo tengo que tener un plan. Y en esa planificación, si no conozco el concepto de género, es una complicación. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a escribir un resumen si nunca he escrito un resumen? Porque esto se aprende haciendo. Entonces, una de las dificultades, ¿por qué hablamos de alfabetización académica? Porque son géneros que no estábamos acostumbrados a producirlos. Ustedes estaban muy acostumbrados a leerlos, pero no a producirlos. Vuelvo a ese cambio en la dimensión. Hay géneros que yo estoy acostumbrado, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a leer, por decir algo que es mentira, pero para darle el ejemplo, receta de cocina, pero no produzco una receta de cocina. Hay géneros que nos tienen como lectores y otros géneros que nos tienen como productores y géneros en la que los roles son intercambiables. Yo pienso, por ejemplo, en los géneros conversacionales, WhatsApp, y bueno, todos somos productores y receptores de mensajes ahí, pero hay géneros claramente que un parcial, un estudiante, el estudiante es receptor del género parcial, no productor, nunca ha armado un parcial. Por eso la dificultad de un ayudante estudiantil cuando entra a una cátedra y el docente le dice, armate una pregunta para el parcial, por ejemplo. Bueno, nunca lo he hecho, puede tener dificultad de armar ese género porque no estaba acostumbrado a hacer eso. Entonces pasa lo mismo acá. Si yo no he leído, no me he empapado, no solo de la terminología, sino de los modos de decir en la comunidad de la que formo parte, va a ser complicado.
¿Cómo voy a aprender a leer textos científicos del área psicología? Y consultando bibliografía permanentemente. Entonces, en ese sentido, por eso digo que la lectura y la escritura van a ir a la par. Repito entonces, en ese momento de planificación el concepto de género es central. ¿Qué voy a escribir? ¿Es un resumen? ¿Es una ponencia? ¿Es un artículo? ¿Qué partes tienen? ¿Qué busca cada uno? Eso es central. Yo les digo a mis estudiantes, claro que es difícil escribir una tesis si nunca he escrito una tesis. Entonces, lo primero que tengo que saber cómo se escribe una tesis para recién escribirla. ¿Y cómo voy a saber cómo se escribe? No solamente leyendo bibliografía que hable de tesis, sino hojeando tesis, viendo en mi comunidad concreta cómo se escriben estos géneros. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen ahora el Congreso de Psicología. Bueno, los que son estudiantes, quiero hacer una presentación al Congreso, avalada por mi director de proyecto. En ese Congreso, bueno, ¿cómo se escriben los resúmenes en el marco de los congresos de psicología? Porque eso va a variar. Yo acá le voy a dar teoría general, pero cada comunidad tiene sus modos particulares de decir. Y eso sí quiero que les quede claro. No se escribe de la misma manera y no hablo solamente de norma. Pues primero, lo primero que va es la norma APA. Bueno, usa Vancouver, Chicago, MLA, APA. ¿Qué normas para citar? No es solamente la norma que utilizo para sistematizar la bibliografía. Hay modos de decir particular en cada comunidad discursiva. Y ustedes fíjense que esos modos difieren incluso, estamos hablando de psicología, pero un psicoanalista no escribe un paper de la misma manera que escribe un psicólogo cognitivo, porque dentro de las disciplinas hay diferencias, o que un psicólogo social. Va a haber grandes diferencias entre una disciplina y digamos, una subdisciplina, por decirle de alguna manera, y la otra. Entonces, lo primero, repito, es posicionarme en mi comunidad discursiva. Bueno, ¿sobre qué es mi trabajo? ¿Sobre qué es mi proyecto? ¿Dónde estoy? ¿Cómo se escribe aquí? Yo, por ejemplo, en líneas generales les digo, los textos académicos no se escriben en primera persona del singular. Sin embargo, hay comunidades que lo escriben en primera persona del singular. Yo soy lingüista. Nosotros escribimos en primera del plural, es decir, nosotros, o el impersonal, la tercera del singular. Se efectuó, se hizo. Son las dos maneras. En psicología es muy similar. Ahora, hay comunidades donde se escribe en primera persona. Literatura, muy vinculado con lo que hago, pero es una comunidad distinta. Yo soy docente de letras. Las letras son un universo enorme. Todos creen, y debe ser lector, es que vos escribís. Y no, yo no escribo, yo escribo solamente trabajo científico, de escritura creativa cero, no soy un escritor. Disto muchísimo de serlo, creatividad cero. Entonces, fíjate, porque, bueno, la gente que hace literatura escriben fundamentalmente su género por excelencia del ensayo, son miradas particulares sobre un texto, lecturas muy personales, la crítica literaria igual, entonces mi mirada, entonces el yo se impone en esos géneros. En cambio, en otras comunidades no, eso no va. La gente que hace psicoanálisis, dígame si me equivoco, a veces también usamos el nosotros y la primera persona el singular, en ese caso, ¿no? Entonces ahí, ¿ves? Yo en líneas generales te voy a decir, no escribe en primera persona y alguien me va a decir, pero profesor, en mi comunidad se escribe así. Primera regla, yo voy a aprender a escribir viendo cómo se escribe en mi propia comunidad de discurso. Eso es lo fundamental y eso es ser estratégico. Bueno, veo la bibliografía de psicoanálisis, cómo se escribe, la bibliografía que tenga que ver con cada una de las áreas, cómo escribo acá. Entonces, en líneas generales, eso como primer consejo. Decía el momento de planificación, no es que me he ido de tema. Escritura, la escritura tenía una primera instancia que era la planificación y ahí el concepto de género es central. ¿Qué voy a escribir? Perdón, Pero una no, pregunta, Julio. sí, sí, decime, Mariana. Esto en relación a la primera del plural, el nosotros, Sí, el impersonal, ¿cómo uno decide qué lugar tomar ahí? ¿Solo por la comunidad? ¿O tiene sí, que ver con el director? ¿O tiene que ver con alguna estrategia? ¿O qué? yo te ¿Cómo voy a uno decir, decidiría una cosa u otra? perfecto. Yo te digo, lo Una primero duda, no para sé. sí, está perfecto lo que planteas. Lo primero para mí es la comunidad en la que estás, porque eso es ser estratégico. Quiero formar parte de esta comunidad, entonces veo cómo se escribe acá. A veces los directores nos dan lineamientos,
Pero finalmente, si yo voy a presentar, supongamos, quiero presentar un trabajo en una revista específica, voy a ver en qué personas escriben en esa revista, porque tengo muy impregnado el nosotros, pero en la revista usan el impersonal. Y para que te lo publiquen el artículo, yo te recomendaría que de entrada lo escribas en impersonal. Aunque no diga nada, como regla que se escribe en impersonal, porque puede no estar escrita, ya le va a chocar al que lea el uso del nosotros ahí. O al revés. Entonces, lo primero, ver dónde voy a escribir, para qué estoy escribiendo. Entonces, voy tomando esas decisiones, pero también es cierto que se nos pega algo. Entonces, yo, por ejemplo, a mis tesistas le digo, ¿con qué te sentís más cómodo? ¿Con el impersonal o con el nosotros? Porque después el momento, ya vamos a hablar, estamos hablando de la escritura, en el momento de revisión deberían salir esos desajustes. Porque de entrada, a ver, con todo lo que yo le decía, se van a variar y nadie quiere escribir. Pues decir, uy, todo esto tengo que prestar atención. No, yo tengo que escribir. Después hay instancias de corrección. Si yo no escribo, no tengo que corregir. Lo primero es escribir. Entonces, en una primera instancia, yo no le voy a corregir a un tesista que me acaba de presentar su primer borrador. Ah, bueno, hay inadecuación del uso de la persona del discurso. Porque no me va a querer escribir más. Eso, cuando lleguemos a instancias más finas, se va a dar. Primero lo que voy a evaluar en esa escritura es si lo que quería decir se entiende, si logra comunicar aquello que es su objetivo. Va a haber como instancia. Lo mismo que la gente que se enloquece con la puntuación, con yo soy fanático de todo eso, de la no repetición de palabras, soy un obseso porque es así, no todo el mundo tiene esa cuestión de no repetir palabras en el contexto de una misma frase, me choca en mi propia escritura, digo, entonces estoy permanentemente buscando, la lengua te da esas herramientas y no son solo los sinónimos, recursos para no repetir palabras, es decir, esto que he dicho, ¿cómo lo puedo decir de otra manera o lo puedo elidir, lo puedo quitar porque se sobreentiende? Hay mecanismos que la lengua te provee para evitar esa repetición que hace que el texto se estanque. Eso es lo fundamental, no se tiene que estancar. No es solamente una cuestión de estilo, ay, ¿por qué? No, 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 va más allá. Si repito mucho en el contexto de un mismo párrafo, siente hastío el lector al leerlo. No nos damos cuenta, pero eso ocurre. Entonces, en ese caso, pero la repetición de palabras la voy a corregir en otro momento, no al comienzo. ¿Se entiende? Porque hay otras instancias y otras cosas que van primero. Retomando lo que me pregunta Mariana, entonces, es multicausal la elección. Yo te diría en primer lugar la comunidad, pero también con qué me siento más cómodo, porque ustedes después se les va a filtrar. Si estoy muy acostumbrado a escribir en primera del plural y se me va a filtrar ese uso, entonces quizás sea más oportuno escribir en nosotros. Siempre y cuando, yo digo, en la comunidad de psicología, que es una comunidad que conozco bastante, alternan las dos cosas. Sí, quizás haya mayoritariamente una presencia del impersonal, pero sí se escribe mucho también en nosotros inclusive. Entonces, elijo con la que me siento más cómodo. Pero vuelvo a lo mismo y ahí vamos a entrar después cuando veamos investigación. Una de las características de la investigación como proceso, ¿cuál es? El rigor. Otra característica es la sistematicidad. Entonces, si en un momento uso primera del plural, en otro uso tercera del singular, en otro uso, y algo no está bien, no he sido sistemático, no he sido riguroso con el uso. Y eso sí es un problema. ¿Estamos? Entonces, ahí sí, yo tengo que ser riguroso y sistemático con el uso de la persona que elija. Momento de planificación, retomo, primer momento, instancia de ese proceso de escritura. Pienso en el concepto de género. ¿Qué quiero escribir? Una ponencia, un artículo, etcétera. ¿A quién va dirigido? Segunda pregunta fundamental en ese momento de planificación. ¿A quién estoy dirigiendo ese discurso? ¿Quién es mi destinatario? ¿Es un congreso? Bueno, ¿quiénes son los asistentes al congreso? ¿Es un congreso interdisciplinario? ¿Es un congreso de especialidad? Porque las decisiones que tome a la hora de construir se van a vincular muchísimo con esa historia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero escribir y a quién va dirigido? Dos preguntas centrales para ese momento de planificación. Y yo me hago un esquema de lo que quiero hacer. ¿Estamos? Planifico, pero esa planificación que hago, en muchos casos, después va a sufrir muchísimas modificaciones.
pero hay que partir de un plan para escribir. Yo hasta el último día le estoy cambiando cosas a mis tesistas. ¿Por qué? Porque le digo, mira, esto que has puesto acá, mejor sacarlo y ponerlo allá. O este subtítulo que figuraba acá, eliminarlo, porque realmente no tenés tiempo ya y no hace al objetivo que habías planteado. Entonces, no sigas deteniéndolo a desarrollarlo, lo cortemos acá. Esto que no sea parte. Y sin embargo, figuraba al comienzo en el índice que habíamos armado tentativo de trabajo. Entonces, cuidado con eso también. Siempre hay, repito, esa planificación no es que es de una vez y para siempre. Va sufriendo modificación a medida que voy textualizando. La segunda instancia es la textualización, justamente. Esto que acabamos de decir, bueno, yo voy a escribir, así como está el momento de lectura propiamente dicho, está el proceso de textualización. Planifico y después comienzo a escribir. Y luego de la escritura propiamente dicha está el momento de revisión y reescritura. Tercera instancia del proceso. Retomo lo que he leído, veo si cumplo con lo que quería hacer, etc. Ahora, vuelvo a la recursividad de los procesos. No es que planifico al comienzo, después textualizo y después reviso, porque cuando voy a retomar un párrafo para seguir escribiendo, estoy revisando y ahí me tiento y me doy cuenta que estaba mal usado un verbo, lo puedo modificar, había un error. O sea, voy revisando y reescribiendo a medida que escribo en muchos casos. ¿Estamos? Entonces, pero sí tiene esas tres instancias el proceso de escritura. Planificación, textualización, revisión, reescritura. La revisión y reescritura como un solo momento del proceso. Entonces, ahí tenemos los tres procesos: oralidad, lectura, escritura. Falta la investigación. Cuando uno habla de investigación, también habla del proceso de investigación científica. Y una de las instancias del proceso la conocen todos, que tiene que ver con lo metodológico. Sí, bueno, la investigación se vincula con la metodología sin lugar a duda. Entonces, va a ser uno. Pero también es un proceso que no inicia con lo metodológico, sino que inicia con un momento de cuando se me ocurren las ideas. Es decir, es ese primer momento que tiene que ver con la gestación de las ideas. ¿Sí? Bueno, esto que yo voy a tener y que le voy a llamar el momento lógico. Toda investigación va a tener un momento lógico. Es decir, yo voy ideando aquello que quiero hacer. Después va a tener una instancia metodológica, es decir, la investigación arranca con lo lógico. ¿Qué quiero investigar? Lo metodológico. ¿Cómo lo voy a investigar? Y finalmente, y ahí viene la dificultad y ahí el entronque con la escritura, ¿cómo lo voy a comunicar? Porque viene la cuestión retórico-comunicativa, es decir, ¿cómo comunico eso que he investigado? Ahí tengo la última instancia de ese proceso. Y ese proceso también es recursivo. Yo tengo una instancia lógica, una instancia metodológica y una instancia retórico-comunicativa que dialogan entre sí. ¿Cuántas veces? Bueno, tenía el proyecto de investigación donde digo, estas son mis preguntas de investigación, estos son mis objetivos, pero después voy ajustando a medida que voy al campo y sobre todo cuando hay investigación cualitativa, y esas preguntas iniciales son reescritas porque como trabajamos con sujetos, me doy cuenta que la investigación tenía que ir por otro lado y se va retroalimentando. Entonces, instancia lógica, en la instancia metodológica se reformula. Y lo mismo en el momento de la escritura. Digo, estoy escribiendo el paper, o estoy escribiendo la tesis, o estoy escribiendo el artículo, perdón, la ponencia. Y yo lo que voy a hacer ahí en ese momento va a ser retomar y decir, bueno, ¿esto lo he cumplido o no? No, entonces lo saco. La misma investigación tiene una vuelta de tuerca y se retroalimenta en ese momento de escritura. Esto que he dicho, ¿este objetivo lo he cumplido? No, no lo he cumplido. Tengo dos opciones. O lo saco, porque mi lector todavía no lo conoce, o verdaderamente lo cumplo. Con lo cual quiere decir que tengo que volver al campo a hacer algo que no he hecho. Va a depender de la decisión que tome en ese instante y de lo estratégico que quiera hacer. Vuelvo para cerrar esta instancia. Estos procesos
tienen fases en su interior que se retroalimentan entre sí, que son recursivas, pero tienen una vinculación dialéctica entre ellos. No puedo hablar de lectura sin hablar de escritura y sin hablar de investigación. Los tres procesos se dan de la mano. Y cuando hablo de oralidad, siempre estoy oralizando, porque todo comienza ahí, en este llevar a palabra oral, bueno, esto que quiero hacer. Y en los congresos esto es fundamental. Ustedes piensan en el Congreso, ¿para qué voy al Congreso a anticipar? Ustedes piensan para qué surgen las reuniones científicas, para debatir y poner en discusión esto que estoy investigando y recibir la mirada del otro, esa evaluación del otro, esa consulta de un otro que es público y que me va a preguntar cómo he hecho esto o me va a criticar aquello que he hecho, porque en ese diálogo sinérgico con la audiencia, mi investigación se ve enriquecida. Entonces, fundamental el tema de la oralidad y en vinculación directa con los otros procesos. ¿Qué hemos dicho hasta acá? Vamos a hacer ahí una pausita de 10 minutitos después para que no me maten. Hemos dicho que hablamos de procesos que están interrelacionados, oralidad, lectura, escritura e investigación, que tienen etapas en su interior. Y todos estos procesos los veo en un marco que es la comunidad disciplinar y la comunidad discursiva. Hablo de comunidad discursiva porque, repito, hay modos particulares de decir en cada una de estas áreas. Les cuento una experiencia. Me paso de dictar, yo que dicto cursos de métodos de, así como una docente de su casa, me va a matar por el ejemplo que doy, pero la doctora Paula Carrera, que deben conocer, da curso de metodología en cuanto posgrado en Tucumán existe, tanto la profesora Paula Carrera como su hermana son especialistas en metodología y están en muchísimos posgrados. En mi caso, para el área de escritura. Doy clases de escritura académica en muchos posgrados de diferentes cosas. Pero esto del manualcito del maestro, llega a determinadas comunidades y repito, en cada comunidad se escribe distinto. Entonces yo digo, si les pregunto a ustedes, ¿qué no puede faltar jamás en un proyecto de investigación? Arman un proyecto de investigación para conducente una tesis. ¿Qué es lo que no puede faltar en ese proyecto? De las partes. ¿Cuál será la central? ¿Un objetivo? Sí, pero yo no hubiera dicho eso. En realidad me jodiste lo que iba a decir. Porque en realidad, si vos pensás, en realidad son preguntas. ¿Por qué te guías vos? Más que por objetivo, por una pregunta de investigación que la va a vincular a un objetivo. Pero si no hay pregunta, no hay hipótesis, en nuestras áreas nuestra investigación cae. Bueno, hay comunidades discursivas, y ahí sí, Antonella, tenés razón, donde no hay ni hipótesis, ni preguntas de investigación, ni supuestos, ni nada. Lo que guía la investigación es el objetivo. Solo el objetivo. No existe la otra parte. Lo fundamental es el objetivo. Y te hablo, por ejemplo, de las maestrías en todo lo que tiene que ver con el ambiente. Todo lo que tiene que ver con el ambiente, claro, porque lo que yo busco son objetivos a cumplir. ¿Sí? Son propuestas, son proyectivas, son cosas que tienen que ver con mejora. Entonces, no es que quieren probar o comprobar o responder, que son los objetivos de la investigación científica en general. Nosotros buscamos comprobar una hipótesis, responder una pregunta de investigación, ver la validez en determinados ámbitos de un supuesto de investigación. Es lo que nos mueve, nos moviliza. Bueno, por eso digo, cada comunidad escribe de manera particular. ¿Estamos? Y entonces voy a aprender a escribir siendo parte de esa comunidad. ¿Cómo soy parte de esa comunidad? Involucrándome con los textos que se producen ahí. Bueno, primero seré lector y empezaré a leer cómo se escriben en este ámbito. Y luego sí, esos modos de decir se me van a ir pegando, impregnando. Después hay cuestiones que voy mejorando. Siempre digo, y eso lo digo en todos mis cursos, uno tiene que perder el miedo a escribir. Esa es la primera situación. A todos nos cuesta. Pero si dejo siempre la escritura para el final, es un problema. Tengo que escribir a la par que investigo. Con errores, sin errores, con... Yo a mis estudiantes les digo, bueno, mostrar, no, profe, porque estoy leyendo, vuelvo a lo mismo, estoy sistematizando. ¿En qué instancia estoy? En la búsqueda bibliográfica.
Siempre estoy leyendo y buscando bibliografía. ¿Y cuándo escribo? Al final, no. Si no escribo del comienzo, cada vez me cuesta más, porque me siento abrumado con todo lo que voy leyendo. Uno de los motivos por los que yo en los cursos de escritura no doy bibliografía desde el comienzo es porque la gente tiene esta dinámica de trabajo. Leo, leo, leo para después escribir. Entonces, si se ponen a leer todo el material que les doy, van a decir, no voy a poder hacer nunca el curso, porque hay muchísimo sobre escritura académica. Pero vuelvo a lo mismo, voy a leer con propósito específico. ¿Qué quiero? Entonces, a partir de toda esta bibliografía que el profesor me ha compartido, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué? Entonces ahí voy viendo y sistematizando. Esa es la clave, es decir, yo tengo que tener un propósito, una meta, y esa meta se va a vincular, por supuesto, con un rol que yo tengo en esa comunidad. Ahora, voy a escribir en un congreso. Bueno, voy a escribir un resumen. Primero tengo que saber qué partes tiene el resumen, cómo se escribe, para recién escribirlo. Y una vez que conozco, pues si no conozco la estructura canónica, y cuando hablo de estructura canónica, implica conocer las partes, pero la función, y ahí viene lo más importante, la función y la intención que cumple cada una de esas partes. ¿Por qué un artículo tiene, cuál es la estructura de un artículo científico? Si yo les pregunto a ustedes, que viene de los 60 en adelante, pues esto también ha ido variando, pero desde los años 60 en adelante la UNESCO mismo ha establecido cuál es la estructura canónica de un artículo científico. A los de humanidades, sobre todo a los de ciencias sociales no tanto, pero si consideramos una sola comunidad, nos costaba mucho más que a otro porque había parte que no la sentíamos muy forzada. Ustedes piensen, por ejemplo, en CONICET, el sistema te evaluaba pensando, nosotros no hacemos, no redactamos hipótesis, generalmente los trabajos en nuestra área tienen pregunta e investigación. Hubo una época que se exigía que tengan hipótesis, pues estaba el modelo de ciencias duras por detrás. Y bueno, vos te presentabas a beca y vuelvo a decir, escribir con propósitos específicos. Si escribías pregunta de investigación, no te aprobaban el plan, con lo cual tenías que generar hipótesis. Vuelvo a lo mismo, esto de soy específico, ¿a quién me dirijo? ¿Qué quiero hacer y a quién me dirijo? Entonces, ¿cómo voy a convencer a ese que me he dirigido? Pero les decía, ¿cuál sería el modelo de artículo de investigación? Las partes que tiene un artículo de investigación. En Y supongo que general, la que más obviamente. No, dale. Bueno, el título, me imagino que tiene que tener un resumen, los autores, por lo general siempre te ponen también las Sí, palabritas claves, después bien, has dicho, resumen. espera, vamos perfecto, has dicho título, autores, con su filiación, después que sigue, Ponen las resumen, palabras claves al principio también resumen y de lo. palabras clave, o al revés, a veces se puede dar al revés, perfecto, después, La introducción puede ser. perfecto, introducción, después, y las conclusiones, el resultado, está como El marco abreviado. teórico primero, la metodología que se utiliza, bueno, perfecto, vamos viendo el ahí cuáles análisis de son. los datos, si hay más cuantitativos, más cualitativos. El objetivo. Bueno, fíjate, estamos hablando de cosas distintas. Si vos lo buscas, hay un esquema pautado con la UNESCO, pero todo lo que han dicho va. Lo que pasa es que a veces no va bajo el título tal o cual, pero uno particiona un artículo en introducción. Dejemos de lado los paratextos, que es lo que Mónica describió al comienzo y que son fundamentales: título, autor, resumen, palabras clave. Y después viene el artículo propiamente dicho, porque esos son paratextos que yo lo voy a usar incluso, que son fundamentales, porque los voy a usar incluso para indexar, para encontrar un trabajo en los buscadores, etcétera. Pero voy a tener introducción, metodología, resultados, discusión, conclusión, bibliografía. Introducción, vuelvo a lo mismo, metodología, resultado, discusión, conclusión. Ahora, alguien ha hablado del marco teórico y yo les hablo además del marco teórico del estado de la cuestión, de los antecedentes. Si el artículo me pide ese esquema, ¿dónde pongo el marco teórico, que es fundamental? Y en algún lado de esos titulitos tiene que estar.
A grandes rasgos, si ustedes buscan y googlean después estructura en artículos científicos, te va a decir introducción, metodología, resultado, discusión y conclusión. Se lo conoce como el modelo IMR y sigue. O sea, IMRD-C. Introducción, metodología, resultado, discusión, conclusión. Ahora, ese modelo, yo no tengo el marco teórico y en nuestras disciplinas el marco teórico es central. ¿Dónde lo ubico? Esa es la pregunta. Si los antecedentes del tema son fundamentales, ¿dónde lo ubico? Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, yo lo primero que tengo que saber es qué estructura tiene y después qué busca cada una de esas partes. Si yo les pregunto los antecedentes, yo los pondría en la introducción, porque voy a hablar cuál es mi objetivo, qué se investigó sobre ese tema y dónde estaría el nicho y el aporte que yo hago. Como no hay un apartadito que se llame antecedente, en la misma introducción ya tendré que plantear estos antecedentes para después retomarlos en la discusión, que es un momento clave de todo artículo científico. Si un artículo científico no discute, no es artículo científico. Ahora, hay muchos artículos que no tienen la palabra puesta a discusión, pero que han discutido a lo largo del texto. Y eso hay que tener cuidado porque dicen, bueno, no tiene discusión cuando te mandan a evaluar artículos. Y yo digo, no tiene un apartado que se llame discusión, pero si hay una discusión clara en el artículo, bueno, pero la revista exigía, eso es otra cosa. Pero si no te exige y te dice que no tiene discusión, no, el autor se ha discutido acá, momentito. Ha ido discutiendo en cada, ha discutido el marco teórico, se ha afiliado a una teoría en particular, a una corriente, ha dado concepto, ha dicho por qué lo utiliza, entonces está poniendo en discusión eso, pero después los resultados los ha discutido o sea, no lo ha planteado como un apartado, como un subtítulo, pero la discusión se podía inferir del trabajo. Entonces, yo lo que digo que nunca puede faltar la discusión de manera implícita, aunque sea, porque siempre estoy dialogando, la ciencia es diálogo. Y una de las cosas que tengo que saber es que esto de, creer que mi investigación es excelente porque es inédita, nada es inédito. El agujero del mate no lo descubrimos todo el tiempo, o sea, se ha hecho muchas cosas, pero siempre es inédito. Nada es inédito y siempre es inédito. Profesor, qué contradictorio que es, o sea, no entiendo a qué quiere ir. Me refiero que lo inédito no está en que no haya sido investigado por nadie, sino que en el contexto particular, en la problematización del objeto que yo he hecho en mi propia investigación, no lo ha hecho nadie. Hay mucha gente que cree que tiene, y por eso los temas están mal planteados en investigación. Una de las cuestiones centrales en investigación, cuando uno hace investigación científica, es el recorte. Si no tengo un buen recorte del objeto, no termino nunca. Y todas las conclusiones que saque van a terminar siendo especulaciones. Para que el trabajo realmente sea científico y no especulativo, yo tengo que tener un muy buen recorte hecho. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo estrategias de lectura, voy a una verdad que, entre comillas, que circula en nuestra sociedad. Estas premisas que circulan en la sociedad y que a veces obviamente son premisas falsas. Los estudiantes no leen, los adolescentes no leen. Bueno, eso lo quiero investigar, parto de esa premisa para hacer mi investigación. Los estudiantes no leen. Bueno, ¿qué estudiantes? Tomo un nivel. Los estudiantes secundarios. ¿De qué lugar? De Tucumán. ¿De todo Tucumán? No, digo, bueno, de San Miguel de Tucumán. ¿Solo de San Miguel de Tucumán? Bueno, voy a ver todas las instituciones. No, bueno, de instituciones públicas de San Miguel de Tucumán. Voy al año, ya, porque digo, no puedo ver todos los años. O sea, refiero, cuanto más recortada está la investigación, más precisos van a ser mis aportes, más contribución al campo va a haber. Porque si no, repito, es una generalización. Y la generalización no es una buena compañera en la investigación científica. La investigación tiene que partir de datos, entonces por eso yo digo, se cree que no es original, tu trabajo es súper original porque esta escuela no la ha visto nadie. Nadie ha aplicado en esta escuela un estudio de caso.
Sí, el tema de estrategia de lectura está súper estudiado en un montón de contextos. Van a hacer la bibliografía que va a tomar para dialogar, para esta discusión que yo les digo, para esta interacción con el otro. Y vas a discutir tus resultados con los obtenidos por estas otras personas en este otro contexto. Pero eso de creer, repito, en que mi trabajo, para que sea inédito, yo desconozco, incluso eso pasa mucho, desconozco lo que hacen otros para mostrar que mi trabajo no lo investigó nadie. No, al contrario. Lo primero, hay un doble matiz ahí. Yo me tengo que mostrar, si soy investigador, me tengo que mostrar como conocedor del campo. Entonces es importantísimo citar y traer a mis trabajos las voces de otros, con las que puedo acordar o discrepar, pero están en mis trabajos. Entonces el otro dice, che, ¿cómo conoce el campo? Es una persona que no toca de oído lo que está haciendo. Mirá, conoce hasta esto que Asió publicó recién o que Asió publicado en aquel contexto. Otro problema que tenemos, desconocemos lo que hace el vecino. Citamos el trabajo de Estados Unidos, de no sé qué, y a los de Tucumán los ninguneamos. Muchas veces por desconocimiento, otras veces porque no queremos ponerlo en diálogo con lo nuestro. Y es fundamental, eso muestra cuánto conozco el campo, no invalida mi investigación. Yo discuto, por ejemplo, con colegas cuando no han citado, no, bueno, pues está en otra línea, pero investigó tu tema, lo tenés que poner. Claro, si empieza por eso tenemos problemas para visibilizar la producción de la UNT, pues estamos citando siempre a los de afuera y hay muchos estudios nuestros que a veces los desconocemos y que son riquísimos. Lo veo con estudiantes, citan la tesina de licenciatura de la Universidad de Río Cuarto y no saben que en nuestra misma universidad hay gente que estudia el mismo tema. Una culpa es nuestra por no tener repositorio, tema que se está cambiando ahora. Claro, hay repositorio en la Universidad de Río Cuarto y no del nuestro, pero es fundamental saber qué se está investigando también en nuestro contexto, porque cuando uno busca antecedentes, parte de lo general y obviamente partirá del contexto internacional, latinoamericano, argentino, del NOA, termina en Tucumán, que es para ver justamente el nicho. Y que yo cite que hay trabajos hechos sobre mi área acá, no invalida, al contrario, me muestra a mí como conocedor del campo y a esa bibliografía la voy a tomar para discutir mis resultados. Entonces, eso también cuidado, esta cosa de creer que tiene que ser, que lo inédito quiere decir que no está investigado. Y no, lo inédito va a ser, no está investigado en este nicho de cómo lo he planteado yo a esto como problema. Los temas vienen de toda la vida, siempre estamos rondando en lo mismo. Entonces, van surgiendo aportes en distintos lugares y esos aportes yo los traigo a mi investigación. Bueno, hagamos si quieren una pausita acá hasta las 20 y retomamos, ¿les parece? Sí, como usted diga, profesor. Meto. Bien.